Hoy vamos a compartir un tema de investigación interesante, como todos, denominado hermenéutica analógica. Tiene que ver con los métodos de investigación. Pero antes vamos a revisar qué es la hermeneusis. Y recordemos que es el arte de la interpretación. Comprender para interpretar y luego de manera explicativa dar a conocer esa interpretación. Ella va a surgir de un amplio espectro complejo de un objeto y de un contexto motivo de la investigación, más el hermeneuta con su tipo de pensamiento y conocimiento en relación al tema y todas las evidencias fenomenológicas atinentes al objetivo de la interpretación. Grandes escuelas tenemos para hablar de la hermenéutica. Recordemos, por ejemplo, al doctor Gadamer, que habla de la hermenéutica subjetiva, basada en la historia, en la tradición para la comprensión, en la interpretación del cruce de horizontes, del conocer de los participantes, con el tiempo y los saberes, lo efectual, que es lo que yo entiendo a priori de un texto que voy a interpretar. Gadamer también nos hablaba de la experiencia. También tenemos a Ricord, que hablaba de la hermenéutica para extraer a ese ser en el mundo e interpretarlo en la distancia entre el emisor y el receptor, es decir, el conocente y el objeto de investigación. No podemos dejar de nombrar a Heidegger con su hermenéutica fenomenológica interpretativa, que habla del círculo hermenéutico basado en lo ontológico y lo dialógico. Mucho más atrás, por el 1700, tenemos a Schleiermacher, que nos decía que la naturaleza circular de la comprensión va generando el círculo hermenéutico, explicativo, dialógico y de retroalimentación en forma de espiral porque va creciendo. Para nosotros comprender y hablar de hermenéutica, tenemos que estar claros en qué es lo óntico y qué es la ontología. ¿Por qué? Porque lo que vamos a interpretar son textos y cruces de horizonte, como dice Gadamer, del ser humano en un contexto epocal. Y si vamos a hablar de la hermenéutica analógica, ya verán que es importante previamente tener más claro todavía qué es lo óntico y lo ontológico. Lo óntico es el ser, es la esencia. ¿Y quiénes somos entonces desde lo ontológico? Pues vamos a enumerar algunas cosas. Somos seres con conciencia. Somos seres con necesidades de socialización. Somos seres con 5 sentidos. Muchos dicen por allí los 5 sentidos de la acción y los 5 órganos de la acción. Luego agregan el tercer ojo o la intuición. Y por allí los neurocientíficos están diciendo que podemos percibir por el cerebro. Ontológicamente somos eso. Somos seres con lenguaje, lengua y algunos con habla. Seres con intuición, seres con virtudes humanas, con antivalores también. Somos seres que convivimos con la naturaleza, los animales, otros seres y con los humanos. Y por qué no decir seres poshumanos y transhumanos hoy en día. ¿Por qué aclarar esto?
porque todo eso es tan complejo que hacer hermeneusis siempre estamos cayendo en el rango de la subjetividad y de lo fenomenológico. Por eso es que es muy importante repensar nuestras conclusiones, porque nunca son definitivas. Considerando todos estos elementos para abordar entonces la hermenéutica analógica, o también llamada analógica icónica, propuesta esta tesis por Beuchot Mauricio, un intelectual académico de la lengua y académico de la historia, sacerdote mexicano, nacido en 1950 y actualmente profesor universitario. ¿Qué dice él de este método? Porque es un método, es una forma de llegar a la hermenéutica y es una forma de hacer hermeneusis. Pues él dice que está basado en el intermedio de los objetivos, propósitos o elementos a donde llega el investigador. Y está con dos grandes bases, que es la univocidad y la equivocidad. He allí la clave de esta hermenéutica analógica. La univocidad es la identidad entre el significado y su aplicación. Es decir, es una idea positivista, por lo tanto está buscando la objetividad. Eso es univocidad, un solo tipo de pensamiento, una sola dirección. El otro pilar es la equivocidad, llamado también hermenéutica romántica, que es la diferencia entre el significado y la aplicación, y tiende al relativismo, por lo tanto al subjetivismo. ¿Qué estamos viendo aquí? La corriente positivista y la corriente antipositivista o pospositivista, subjetivismo. Estamos viendo esas dos grandes vertientes de la investigación como paradigma. Entonces el investigador dice, ¿para dónde me voy? ¿Es solamente pospositivismo o puedo afianzarme en el positivismo? Sí, podemos hacer las dos cosas, pero generalmente predomina una. Yo en ciencias sociales puedo investigar con estadísticas, con investigaciones de laboratorio para hacer referencias, pero luego me voy a buscar diferencias entre el significado y la aplicación de ese subjetivismo. Este método analéptico también está basado en que quiere evitar posturas extremas. Es decir, estoy buscando un equilibrio, una moderación. Asimismo, abre un margen a diferentes interpretaciones. Para una interpretación de analogado principal, diferente a las interpretaciones de un analogado secundario. Es decir, son interpretaciones jerarquizadas. Fíjense ya el horizonte cómo se está planteando. Está basado también en una mirada hacia lo aristotélico. Atención a esto. ¿En qué sentido hacia lo aristotélico? Cuando Aristóteles nos hablaba de la frónesis, es decir, hacia el ser que practica la virtud de la prudencia. Por lo tanto, el investigador que tenga su telos, es decir, su fin último de investigación, de interpretar con esta postura, con este método hermenéutico analógico, debe asumir una postura equivocista, pero también debe asumir la univocista, es decir, buscar el punto medio para no irse, como dijimos hace rato, hacia el extremo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la semejanza entre dos cosas diferentes. Vamos a buscar
consenso desde los disensos. Vamos a buscar la semejanza respetando la diferencia. Qué belleza esto de la frónesis y de evitar posturas extremas. Eso implica ir más allá de la tolerancia y el respeto, de la crítica ácida. Es una hermeneusis, para mi concepto, de la comprensión del sentido, sin reduccionismo. Vuelvo y repito, está basada en el intermedio para evitar posturas extremas. Para cerrar esta breve ponencia en relación a la analógica, icónica como hermenéutica, vamos a ver dónde podemos aplicar este método. En cuanto a la educación, cuando hay posturas de unificación, por ejemplo, hacia el currículum que debemos buscar en los momentos actuales. En la educación multicultural, allí vamos a evitar posturas extremas y estudiamos todos los contextos. No hay ni univocidad ni equivocidad. Desde el punto de vista de la dimensión axiológica de los valores, debe el investigador usar la ética y la reflexión ética, haciendo una gala de una praxis de justicia y equidad, un pensamiento ético y moral. La persona virtuosa practica la equidad. De tal manera que invitamos a nuestros investigadores en la educación a trabajar también con este método para buscar el equilibrio entre los resultados o los hallazgos obtenidos, porque así no nos deshacemos de nada. Buscamos interpretaciones jerárquicas y al mismo tiempo estamos ante el equilibrio y la prudencia.